Viendo la pantalla, si ahí tengo el PDF abierto. Sí, la idea es, bueno, ir hablando un poquito de cómo comenzaron los casual game o qué juegos ustedes reconocen como hitos o como referentes en base a esto. Sí, tenemos no solamente juegos en mobile, sino tenemos en diferentes plataformas juegos que también se consideran casuales. Sí, yo acá en el TIT, tengo abierto el TIT. Sí, vamos a estar con la SP1. Sí, vamos a ir como barriendo un poquito así algunas cosas. Mientras les voy mostrando el PDF, ustedes tengan la mano, yo les voy comentando a ver dónde tienen que ir viendo en el TIT. Pero bueno, acá por ejemplo comenzamos, ¿sí?, con la lista que nos define el TIT. ¿Sí? Define por lo menos 5 o 6 diferentes tipos de juegos casuales. El primero nos habla de juegos de emparejar, ¿sí?, o emparentar. Este tipo de juegos, como el nombre lo indica, sí está relacionado a unir, ¿sí?, o combinar elementos similares. ¿Sí? Bueno, este es el Candy Crush, uno de los juegos de referencia que después de este salieron un montón, ¿sí?, con la misma mecánica. ¿Sí? Esto dentro de Construct se puede armar, ¿sí? Se puede armar la lógica para reconocer cuando un elemento está próximo a otro similar y que se arme. ¿Sí? Es como que tendríamos que plantear, si a alguien le interesa ir por este lado del juego, se podría llegar a implementar desde el Construct, no habría problema en eso. ¿Sí? Entonces la primera de los grupos de juegos de casual, sí, serían los juegos de emparejar, no solamente elementos de forma lineal horizontal, sino por grupos aislados, tal vez por zonas tenemos que empezar a dividir objetos, ¿sí? Y esto obviamente va a utilizar generalmente utiliza el touch, ¿sí?, de las plataformas mobile para poder ser un poquito más intuitivo, ¿sí?, o el click, ¿sí?, click and point, también la técnica de solo el clic en un objeto para poder moverlo y deslizarlo. Entonces por ahora, sí, esta será una de las primeras mecánicas que en relación a las demás sí es más sencilla de armar comparado con otras que vamos a ver un poquito más adelante. El segundo grupo de juegos son los juegos de clasificar. ¿Sí? Acá ya tenemos que no solamente ordenar por el mismo objeto, sino empiezan a haber más variables. ¿Sí? Bueno, con el juego del 1, que ustedes seguramente lo conocen, ¿sí? Acá no solamente podemos unir, ¿sí?, o arrojar cartas del mismo número, sino del mismo color, y tenemos después otras cartas que le agregan vida útil al juego, o sea que pueden expandir el juego y que también ayudan a que sea un poquito más aleatorio. Entonces no solamente estamos hablando de que, como en el primero que era emparejar, ¿sí?, que solo tenemos que unir elementos similares, en este ya se agregan más variables, ¿sí?, que entran en el juego y que permiten que sea un poquito más extenso o que se aumente la complejidad. Entonces, entre emparejar y clasificar, los de clasificar son un poco más complejos porque trabajan con otros factores, ¿sí?, que ustedes pueden elegir para darle un poquito más de uso al juego y de jugabilidad, si le pueden ir agregando más elementos. Pero sí tienen la misma base, ¿sí?, de que tenemos que unir elementos similares, ¿sí?, ya sea para destruir o para descartarse en este caso. ¿Sí? Llegamos al tercer grupo. Bueno, fíjense que yo los voy pasando rápido, pero después vamos a buscar otros ejemplos de internet, así que bueno, es como para tener una idea de los diferentes grupos. Sí, tenemos entonces emparejar, unir elementos similares, clasificar, que está relacionado al de emparejar, nada más que agregan otras variables en el juego que lo hacen un poquito más variado y con mayor vida y mayor jugabilidad. Tercer grupo, ¿sí?, son los juegos de buscar, ¿sí?, que bueno, estos en internet hay un montón, juegos de la web, que tienen que ir haciendo clic por todos lados para destrabar algún elemento. No sé si han jugado alguno de estos. Sí, bueno, en internet o acá en la Play Store también hay varios. Acá le puse el ejemplo de alguno. Sí, claro, en su momento eran como la innovación, y bueno, ahora ya como que ya medio que quedaron de mano. Sí, sí, tal. En este, bueno, bueno, este específico era como uno tenía que ir haciendo touch, buscando los elementos que estaban ocultos, ¿sí?, o tal vez correrlos. A veces había que deslizar algún elemento para que aparezca el que estaba por detrás.
Sí, pero bueno, era más que nada con la mecánica de tocar la pantalla, ¿sí? Hacer diferentes gestos sobre la pantalla, pero era más que nada tocar, buscar en el área, ¿sí? Y es una secuencia de imágenes, ¿sí? Que van contando la historia. A veces tenían un tiempo, un timer, bueno, en este caso sí tiene un timer arriba. Sí, que bueno que se lo agrega E-Links, no sé si bueno, se recuerdan un poco de lo del laboratorio, que le agrega un poco de adrenalina al juego. Entonces el tema de agregar un timer ayuda un poquito a mover el juego, que no se vea tan monótono. Sí, pero bueno, en los juegos buscar, básicamente la interacción es sobre la pantalla, sobre el área de la pantalla. Hay que saber componer los elementos que tenemos en la escena, ¿sí? Si trabajamos para móviles, ver el tamaño también de los elementos, ¿sí? Porque no, por ahí capaz que ponemos un objeto que mide 3 píxeles en la resolución real de nuestro celular, y entonces ahí se nos complica para llegar a tocar esa área. Entonces bueno, son detalles que sí lo vamos a ver acá en esta materia, saber escalar los elementos en la escena y que funcionen en diferentes resoluciones del juego. Entonces, elementos, juegos de buscar. Ahora empezamos a complejizar un poquito. Juegos de gestión. Acá entran varios, hay una variedad grande, ¿sí? Ya sea gestión, por ejemplo, de fútbol para ser un manager, gestión de una ciudad, gestión de un parque de diversiones. ¿Sí? En este grupo también tenemos la opción, voy a avanzar un poquito. Ahí está. Perdón, ahí está, me estaba fijando algo si teníamos la otra. En este juego entraría lo que es simulaciones, ¿sí? Acá como ven el juego del avión, lo que es juego de gestión, ¿sí? Son juegos donde tenemos que tener control de un objeto, un área, ¿sí? O directamente un espacio, ¿sí? Ya sea un objeto como un avión. Entonces vamos a trabajar con simuladores. Nosotros lo que nos va a mover a ganar este juego va a ser poder tener el control de ese lugar, ¿sí? Mantener el control. A medida que crece se va haciendo más complejo mantener el control de una ciudad, por ejemplo, bueno, el de SimCity, o manejar también algún tipo de los simuladores. ¿Sí? Ah, bueno, ahí están. Social Empires. Ah, mira, ese no lo probé justo, bueno, pero después lo vamos a buscar a ver qué tal está. Si quieren busquen algún gameplay por YouTube, que ahí sí lo ven todos. Bien. Yo me quedé con los de gestión, me quedé con los Sims y me quedé con los de, bueno, el SimCity. Y hay un juego que sí, que es parecido al Farm, que es para que vas haciendo que sea una granja, que también era vicioso. Pero me quedé ahí con eso. Ahora seguro hay muchos más. Bueno, juego de gestión, entonces, en la parte de programación, obviamente que acá tenemos muchas variables que gestionar al mismo tiempo. Es un poco más complejo de programar e ir armando. ¿Sí? Pero bueno, se puede hacer una base, ¿sí? con algunos elementos básicos, y en estos juegos se trabaja mucho con la progresión de la dificultad del juego, o sea, para saber medir cómo aumenta la dificultad, ¿sí? Y tratar de mantener al jugador obviamente enganchado. Tenemos después los juegos de golpear, ¿sí? Que no solamente es golpear o hacer touch en la pantalla, sino que trabaja mucho con las funciones táctiles y con los gestos en la pantalla. ¿Sí? Entonces acá depende cómo hacen el slicer sobre la pantalla, o se mueven o deslizan el dedo, van a tener diferentes mecánicas, ¿sí? O acciones sobre el juego. Esta es una de las tipologías de juegos casuales más sencillas de armar, ¿sí? Más que nada porque se enfoca mucho desarrolla mucho el hecho de tocar la pantalla, ¿sí? No tanto de las variables dentro del juego, sino el hecho de cómo nosotros interactuamos con la pantalla, ¿sí? Con la interfaz que tenemos. ¿Cómo? Sí, y acá entra también la física, ¿sí? Entra en cómo juega la física y cómo interactúa la física en los elementos mientras vamos tocando la pantalla. Sí, también ahí está la diversión en ver cómo reacciona, depende de qué tocamos, cómo va reaccionando el entorno. Entonces, juegos de golpear y juegos de emparejar, ¿sí? Trabajan mucho con lo que es el movimiento de la pantalla del touch, ¿sí? Porque son más que nada tocar la pantalla en puntos específicos y deslizar. Ahí vuelvo, ¿sí? Y entre la categoría de golpear, ¿sí? Y la de ordenar o emparejar serían como las más sencillas.
después aumenta la dificultad cuando empezamos a ver los de gestión, ¿sí? Porque hay más variables que están en juego, entonces se complejiza el juego cuando se empiezan a mezclar las variables. O sea, yo tengo que gestionar, por ejemplo, una ciudad y tengo que gestionar recursos, entonces tengo que recolectar recursos, tengo que saber dónde después consumo esos recursos, tengo que saber si voy a tener algo que me reduce los recursos con el tiempo. Entonces hay varias variables, hay muchas variables que influyen. Juegos de construcción, bueno, también está relacionado a los de gestión. Esta es como una tipología específica de juegos casuales. Sí, seguramente, bueno, alguien juega o está jugando el Clash of Clans. Sí, es como que fue el boom en su momento y bueno, capaz que ahora ya no es tanto. Sí, salieron otras versiones similares a este después porque muchos se copiaron de las mecánicas que tenía el Clash. Sí, pero bueno, yo saliendo de lo que es mobile, lo que es juego de construcción, seguramente conocen juegos míticos o juegos más antiguos que trabajan con la misma esencia. ¿Sí? Por ejemplo, el Age of Empires o juegos más viejos de PC también trabajan con una mezcla de juegos de construcción y juegos de gestión, digamos, como que tienen la mezcla de los dos. ¿Sí? Gestionar recursos, ir construyendo para levelear, ¿sí? Para aumentar la capacidad de mi juego, de mi área. Y entonces más que nada acá una cuestión de búsqueda de recursos, defensa, ¿sí? De mi zona, y también ir mejorando cada elemento por separado, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ir mejorando cada objeto, o las naves, o los elementos de los edificios, o las tropas. Entonces es una mezcla entre gestionar recursos e ir leveleando y construyendo para avanzar en el juego. Que esto de por sí se vuelve como algo infinito, sino porque es como que generalmente uno tiende a querer mejorar siempre, ¿sí? Entonces como que no tienen un límite por ese lado. Sí suelen haber algunos topes, ¿sí? Porque generalmente en los juegos enfocados a mobile, obviamente que el que paga va a obtener recursos más rápido y va a poder avanzar más rápido. Y por ahí el que no paga, el que juega con la versión gratuita, va a tener que ir más lento avanzando, pero bueno, lo ideal sería que no corte el flujo del juego, ¿sí? O sea, que no tengan que pagar para poder avanzar realmente. Pero bueno, esa es parte del negocio. Después vamos a ver un poco de los modelos de negocios también. Entonces bueno, juegos de construcción, ¿sí? Que se relaciona un poquito a los juegos de gestión, ¿sí? Nada más que bueno, en construcción en este caso no estamos hablando de simulación, sino directamente algo más relacionado a lo arcade, no a lo real, ¿sí? Pero sí hay que gestionar recursos como en los de gestión, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Juegos de física. No sé si después lo cambiaron a Fall Guys, que es el que se usa ahora, o sigue siendo otro. Sí, pues bueno, es como... Bien. Bueno, veo que están ahí atentos. Bueno, este sí lo probé, el de Fall Guys, el de ahora no. Sí, pero este también cuando salió es bastante divertido. Acá trabajamos con física y es la parte divertida de ver cómo reacciona. Sí, cómo reaccionan los personajes al entorno y depende de cómo interactuamos con el entorno también, cómo pasan cosas o se rompen o cambia. Sí, pero bueno, acá hablando de los juegos de física, sí, acá juega mucho la experimentación con el usuario. El usuario va a ir probando, se equivoca y vuelve a probar, ¿sí? Y a rejugar el juego. En estos juegos lo mejor es hacer un nivel, ¿sí? que tenga su grado de aleatoriedad, cosa que pueda ser rejugable y que siempre suceda algo diferente, porque también uno cuando juega estos juegos busca, y la diversión es ver cómo reacciona el entorno o los personajes a lo que hacemos. Así que bueno, acá bueno, lo que se enfoca en juegos de físicas es la interacción entre los objetos, ¿sí? Que esa interacción puede ser aleatoria, ¿sí? Y ahí está la diversión y lo que trata de buscar el jugador. O trabajar por ejemplo con mecánicas, ¿sí? Con palancas, que este juego tiene también, trabajando y utilizando la física y el peso de los objetos, ¿sí? Trabajar con un poco de estrategia también, ¿sí? De ponerle peso a los objetos para levantar un muelle para poder pasar a otro lado, ¿sí? Entonces acá sí entra en juego un poco la estrategia, ¿sí? Y hay que pensar un poquito más, no solamente es seleccionar la pantalla y avanzar, sino que bueno, hay que generar una estrategia para poder avanzar en el juego. Entonces tenemos juego de física, fíjense los que ya vimos: construcción, golpear, que dijimos que tenía alguna similitud con el primero de emparejar, el de gestión que se parece
al de construcción, ¿sí? Porque gestionamos recursos. Juegos de buscar, ¿sí? Que tienen el énfasis en la pantalla, en la composición que hagan ustedes en la pantalla de los elementos, ¿sí? Utilizando el touch o el clic. El de clasificar, ¿sí? Que es como una versión un poquito más compleja del de emparejar, porque acá entran otras variables. No solo hay que ordenar por un objeto por color, sino también por número o por otro tipo de variables, ¿sí? Entonces tenemos por lo menos 5 o 6 diferentes, y después ya empiezan a haber combinaciones, ¿sí? de lo que vimos recién, ¿sí? No sé si alguien jugó a este, yo lo estoy jugando en Steam, por ejemplo, pero también sé que está en la Play Store está. Y este está bueno porque, bueno, ya estamos mezclando acá, por ejemplo, una tipología de juego de buscar elementos en pantalla más la estrategia, ¿sí? Porque hay que empezar a trabajar en algunas partes con física, en otras tienen que empezar a emparejar objetos, ¿sí? Entonces ya estamos mezclando 3 tipologías diferentes o 3 tipos de mecánicas distintas, ¿sí? Y sigue siendo un juego casual que uno lo puede jugar, ¿sí? Y se va grabando en puntos específicos, ¿sí? Pero no es necesario que esté 3 horas jugando seguido. El que quiere sí, obviamente, pero bueno, puede ir avanzando de a poco. Acá ya empezamos a las combinaciones, que es lo común, digamos, empezar a combinar las mecánicas y las acciones. Es también bastante divertido. Ya creo que, no sé si está por la versión 3 ya de Don't Waste to Die, ¿sí? En su momento, cuando salió, era bastante adictivo porque bueno, eran todos niveles muy cortos, ¿sí? 15-20 segundos cada instancia de juego, ¿sí? Y no sabías qué te podía tocar. Acá juega mucho la aleatoriedad, ¿sí? Porque no sabes qué nivel te va a tocar en el que sigue, entonces tenés que estar muy atento a lo que tenés que hacer en la pantalla, ¿sí? ¿Alguien lo jugó este? Sí, bueno, también las animaciones y el estilo visual que tiene está muy bueno, ¿sí? Pues es bastante gracioso también en las reacciones que cuando uno hace mal las cosas también. Claro, sí, 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 los muñequitos, sí, las caricaturas esas también que son como cortas, pero sí, son bastante sangrientas. Entonces, bueno, este es un estilo también que va mezclando un poco de mecánicas de emparejar, de física, porque a veces está relacionado con el giroscopio y el acelerómetro del teléfono, entonces depende de uno cómo pone el celular. Había algunos niveles que tenías que jugar con el movimiento del celular directamente, no con la pantalla, sino girando el celular, y bueno, adaptabas el nivel con eso. ¿Sí? Entonces, como esto es un mix que tiene muchas mecánicas dentro, ¿sí? Distintas y cortas, muy, muy precisas, ¿sí? Porque los niveles generalmente duran 20-30 segundos como mucho, ¿sí? Y bueno, te mantiene, ¿sí? Te mantiene en el juego y te mantiene atento, ¿sí? Por esta cuestión de que son niveles cortos, todos diferentes y son aleatorios, no sabes qué te puede llegar a tocar. Y más el plus de, bueno, que los personajes y las animaciones son bastante llamativas, entonces eso atrae mucho, ¿sí? Después tenemos, bueno, después vamos a buscar, ¿sí? Otras combinaciones, porque hoy por hoy los juegos son combinaciones de varios estilos, ¿sí? Generalmente no son tipologías puras, ¿sí? Que quiere decir que solamente tienen características específicas de su género, sino que ya empiezan a mezclar algunos detalles o algunas funciones de otras tipologías de juego, ¿sí? Y quería llegar a este punto, ¿sí? Que vamos a hacer ahora. Les voy a pasar un link acá en donde ustedes van a poder elegir dos juegos, ¿sí? Que crean que van en cada categoría, algunos juegos que conozcan. Si no recuerdan a ninguno, sí pueden buscar en internet, pero la idea es que podamos hacer esta actividad. Les voy a pasar un link, les voy a mostrar qué vamos a hacer. A ver, ahí está, acá, juegos casuales, tipologías. Les voy a pasar el link para que ustedes vayan completando. Tienen que poner acá bueno, no es necesario que hagan el correo electrónico, total, eso ya lo tengo. Sí, bueno, nombre, apellido, sí. Y acá tienen que escribir dos juegos que recuerden o que estén jugando, que creen que van en cada categoría, ¿sí? Que creen que podrían entrar en juegos de buscar, en juegos que están relacionados a gestionar recursos, ¿sí? O a golpear elementos en la escena, a levelear y construir y a mejorar ciertos recursos, o a físicas y jugar con las físicas, si la física es lo principal en el juego. Si les voy a pasar este link, a mí esto me sirve para chequear junto con lo que ustedes ya hicieron, ¿sí? A mí me sirve como para
ver qué tipo de juegos podemos plantear ahora en adelante para la materia. Voy a sacar esto y ahora les voy a enviar acá el link por el Discord. Ahí está, ¿sí? Les repito, lo que vamos a hacer ahora es buscar, ¿sí?, dos juegos actuales, ¿sí?, porque bueno, yo acá tomé referencia a algunos que ya no son tan actuales y otros que sí. Les voy a dejar acá el link, pero ustedes pueden elegir algún juego que hayan jugado, que crean que van en cada categoría. La idea es que mínimo escriban dos, ¿sí?, que creen que van dentro de cada categoría de los juegos casuales. ¿Sí? Les voy a dejar acá en pantalla los nombres para que se ubiquen las categorías que tenemos, ¿sí? 2, 4, 6, 7. Tenemos 7 diferentes, ¿sí? Emparejar, clasificar, buscar, gestión, construcción y física. Entonces ahora les dejo un ratito para que vayan pensando. Pueden poner el juego que quieran, si que ustedes consideren que va dentro de cada categoría, ¿sí? Si no encuentran una categoría específica, después lo vamos a poner como en una categoría de combinado, porque puede ser que tenga combinado diferentes propiedades. Capaz que el juego que ustedes dicen, bueno, este juego tiene un poco de clasificar, pero también tiene un poco de buscar y hace un poco de construcción también. Entonces, si creen que está en varias categorías, escríbanlo en varias categorías al mismo juego. ¿Sí? En la medida que ustedes van respondiendo, cuando ya le den enviar, a mí me van a aparecer las respuestas acá en tiempo real y vamos a ir viendo después la respuesta de todos. Ahí está. Yo mientras me voy a buscar un vasito de agua. Piensen tranquilo, le damos 10-15 minutos para esto y ahí seguimos. Sí, yo acá igual en la pantalla le estoy compartiendo, así recuerdan los nombres de cada categoría y en qué se basa cada uno. ¿Sí? Ahí yo les dejé un cuadrito de resumen. A ver. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a ir armando acá el grupo de WhatsApp de
la materia que bueno, me faltó ayer. Acá está el drive. Datos de la clase. Listo, acá los voy agendando. Avíseme cuando hayan terminado, igual acá me va a saltar en la medida que vayan mandando, me van a aparecer las respuestas ahí en pantalla. Bien, ahí hay una respuesta. Sí, ahí entonces salen las tuyas. Ahí. ¿Dónde está? Ahí, streamer, Tycoon, RPG. Si no recuerdan ninguno, bueno, no hay drama, digamos. Traten de por lo menos poner 2 en cada uno, en cada categoría. Sí. Bien. Sí, 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 o lo que vos consideres que entraría en cada categoría. Igual ahora vamos a ver que sí, que se van combinando. Hoy por hoy es como muy difícil encontrar un juego que solo sea una categoría. Siempre como que toma... Sí. Sí. Que tenías que... El Bubble, vos decís, uno viejo. El primero era el de Candy Crush, que era ordenar elementos similares, ordenar en fila 4 elementos iguales como para... O sea, esa es la mecánica principal de emparejar, no solamente ordenar por fila, sino por grupo, capaz que vos separás por área. Porque ahí sí varía un poco de si lo haces por fila, por área, por región. Nosotros con los chicos hicimos un juego que era... son un repartidor de caja, entonces como que te van cayendo cajas y vos tenés que deslizar a los costados rápido, depende del color de la caja, y era un juego rápido, pero era ordenar por color, entonces si te equivocabas era como que se te iban apilando en todas las cajas y tenías que repartirlas y entregarlas rápido. Entonces ahí jugaba un poco con la física, porque como vos los lanzabas y tenía la física incorporada a los objetos con peso y ordenar. ¿Cómo?
Claro, en ese caso no sería por color, sino por geometría, digamos, por forma. O sea, porque ahí sí va. O sea, la esencia es la misma, nada más que cambia la variable que sería color, forma, número. Sí. Sí, tal cual le entraría ese. O sea, todos estos juegos siempre tuvieron uno que fue de referencia al principio, después se empezaron a copiar todos, pero siempre hubo uno que comenzó todo. Vamos a guardar. El 1 también tiene reglas que son parecidas al Chancho y a otros juegos. Sí, sí, todos los juegos van sacando como cosas de otro. Acá estoy agregando Ambrogio, Federico, 57. Bueno, avíseme cuando estén. Yo igual acá voy chequeando de cuántos llegaron. Llegaron 2 respuestas. Sí, 2 respuestas. Bueno, ya cuando hayan por lo menos 5 respuestas, ahí vamos viendo. Acá me va saliendo a mí lo que pusieron. Juego de física, el Portal está muy bueno, el Portal 2-2. Bueno, el Fall Guys, el Angry Birds también, que es mítico. Juego de construcción, bien, el Red Alert, Empire Heart. Me acuerdo que este juego en su momento sí. Sí, tenía como... Yo lo jugaba no lo jugaba en buena resolución, pero sí, digamos, como estaba el Empire Here y el Age of Empire, digamos, ahí. Pero bueno. El Red Alert también estaba muy bueno. Ahora salió una versión remasterizada en Steam del Red Alert. Sí, está saladito todavía, no está muy barato que digamos. Pero ya está. Sí. 28. Acá me pasé. Bueno, a ver cómo van acá. 4 respuestas. Juego de gestión. ¿Dónde entraría, por ejemplo, el Pokémon Go? ¿Qué sería el Pokémon Go? Es raro. Si alguien lo jugó. Porque hay... Claro, sí. Que mezcla, que es de realidad aumentada. Claro. Sí, ahí ya como que... Claro. Sí, si son juegos que están modulados, o sea, si son juegos que te permiten jugar y avanzar de a poco, esta cuestión de que podés grabar o que son partidas cortas que te ayuda, digamos, a que vos ese juego lo juegues mientras vas en el cole o mientras estás esperando algo. Sí, porque esa es una de las propiedades de los juegos, que tiene que poder ser rejugado y que también tenga instancias cortas para poder ir avanzando en la medida que uno tiene tiempo, digamos. Acá me preguntan si los juegos de combate. Sí, es verdad. Yo acá, por lo menos en lo que les mostré, me guié en los que están en relación al PDF, pero sí, hoy por hoy hay muchos más géneros. Sí, estaría como faltando otra categoría para lo que es de combate. Claro. Sí, porque eso está bien, que esos vienen del hardcore gamer, o sea, vienen de juegos de PC, que son un poco más complejos, pero sí, ahora hay otras versiones como más livianas y que sí se adaptan mejor a lo casual, digamos. Pero por ahí venían de otro, digamos, otro género. Sí podría entrar, digamos, como un género distinto eso. Sí, porque a ver... Ajá. Bien. Creo que jugué ese que vos me decís.
porque sí. Sí, ven, acá es como que esta categoría nosotros pusimos, fíjense, en total 2, 4, 6, 7, ¿sí? Pero acá faltan todos los combinados más, ¿sí? A los que escribieron acá en el chat, ¿sí? Que los juegos de combate podrían entrar como otra categoría específica, a no ser que sea un juego, por ejemplo, de golpear, que vos manejás, ¿sí? Si es para mobile, vos depende de los gestos que haces, manejás al personaje, ¿sí? Podría llegar ahí, pero sí, es como medio rebuscado. Directamente creo que tendría que armarse otra categoría. Bueno, vamos a ver entonces los últimos que escribieron. Ataque. Sitio 2048 de gestión, de emparejar. Sitio 2048. ¿No es de gestión este? Sitio 2048. A ver acá, puedo ordenar. Truco el 1. Bien, juego de buscar. 7 Days. ¿Este es de zombies, 7 Days? Sí. Bien, entonces... Claro. Claro. Bien, vamos a ir viendo esto ahora. Fíjense acá en la tabla. Sí, tenemos, bueno, la mecánica principal de cada tipología de juego. Sí, que generalmente es una acción. Sí, emparejar, sí, es una acción. La acción de ordenar, la acción de clasificar según diferentes variables. Generalmente se representan las mecánicas con una acción, ¿sí? El hecho de hacer algo específico, ¿sí? Pero después en los combinados ya, bueno, ahí ya tenemos que empiezan a combinarse en sí cada una de las mecánicas, y ya tendrían que tener como un subgénero o otro género distinto, digamos, como por ejemplo esto que comentaban ahí, ¿sí? Por ejemplo, juegos de pelea, ¿sí? En dónde entraría acá, o si no directamente tendría que ser otro subgénero. Y dentro de cada tipología, ¿sí? Hay algo específico que se hace o tiene una tendencia a un punto específico. Por ejemplo, juegos de gestión, ¿sí? Son simuladores por ejemplo, los que eran simuladores de nave, o simular que uno es, ¿sí? Un gobernador o un emperador de un pueblo, de una ciudad. Se busca la simulación. En los de buscar en sí una aventura gráfica, esto está muy ligado a los juegos antiguos también, por ejemplo, de Monkey Island, ¿sí? En donde uno tenía que ir manejando un personaje con el click and point e ir buscando elementos en la escena, y la historia se va contando con secuencia de imágenes. Los juegos de clasificar, ¿sí? De estrategia y puzzles, que bueno, acá entra un poco también el hecho de saber ordenar y tener una noción de cómo generar una estrategia para llegar al resultado. Juegos de construcción, sí, que bueno, acá hoy por hoy esto se amplió mucho, sí, no es como decir construcción es algo muy general, sí, pero acá en esta parte entrarían los que son los sandbox, sí, los juegos de mundos abiertos y demás, donde uno tiene la libertad ya de elegir por dónde ir en el juego, sí, no solamente tiene un objetivo, sino que puede elegir los objetivos a su gusto y la secuencia de objetivos que le convienen. Y los de física, acá entraría la parte de deporte, sí, que están ligados a cómo interactúan los elementos en relación a la física. Y arcades y mixtos. En este caso, bueno, tenemos juegos como el que pusieron ahí, el Angry Birds y demás, ¿sí? Que ya tienden un poco más a lo arcade, ¿sí? Y cuando hablamos de mixto, a veces suele pasar que dentro de un juego meten otro juego. No sé si han visto, por ejemplo, ¿Cuál? Sí, está bueno ese que te para el tiempo. Ujú. Sí, tenés que usar estrategia porque tenés que ver a dónde te moves, sí, antes que te disparen, digamos. O en qué. Sí.
Claro, a mí me pasó por ejemplo con el... Claro, sí. Ah, no me sale el nombre ahora. El Uncharted. El Uncharted 4 mete dentro de su juego el juego del Naughty Dog también, el mítico. Sí, el Crash Bandicoot, sí. Lo mete también ahí. O sea, dentro del mismo juego. Y así también tienen otro. Pero suele suceder con eso con juegos más arcade o con juegos más sencillos dentro. Es como no van a meterte un juego muy complejo dentro. Pero ahí ya empiezan a mezclar los juegos. Sí, también entra un poco el factor de la melancolía de los juegos, ¿sí? Pues son juegos generalmente más viejitos. Por ejemplo, el Fallout tiene juegos también. Ustedes en algunas consolas del juego, cuando van recorriendo las compus esas antiguas, se pueden poner a jugar juegos parecidos ¿cómo se llamaba este? Al Galaxy o a uno parecido al Monkey Kong, sí, al Space Invaders, sí. Tenía una versión parecida a eso. Bueno, ¿y qué buscamos en cada tipología? Sí, porque como ustedes dijeron, no todos jugaron a cada uno de estos juegos, por lo menos a un juego diferente en cada tipología, sí. Depende de lo que busque el jugador, sí, va a ir buscando su juego. Entonces hay juegos que están más orientados, sí, a conseguir que el jugador encuentre elementos, por ejemplo en el de buscar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Generar en el jugador esa felicidad de encontrar los elementos, en los de clasificar, ¿sí? El hecho de mantener el control, ¿sí? O el orden, depende de cómo sea la personalidad o la persona, los gustos de la persona. Esta columna que habla de intereses y motivación es importante porque nosotros ahora en los juegos que ustedes propongan me van a decir, bueno, yo quiero hacer un juego que tenga que gestionar, no sé, una base lunar. Bueno, ¿y cuál va a ser el objetivo del juego? Bueno, eso, gestionar la base lunar. Pero ¿cuál es el interés del jugador? Y hacer que la base lunar crezca, ¿sí? Que pueda avanzar, ¿sí? Que pueda llegar y explorar más lugares. Entonces también van a tener que escribir qué intereses el jugador están buscando o qué quieren más allá del juego en sí, qué quieren de alguna manera expresarle al jugador, digamos, o hacer que el jugador sienta. Así que después eso vamos a ver que tiene un nombre específico al momento de diseñar. Y esto de la encuesta grupal, creo que por el tiempo conviene que esta parte la pasemos, ¿sí? Después, bueno, esto lo dejo para la clase que viene, ¿sí? Y esto, si quería llegar a este punto, que serían como los 5 puntos principales que tienen los juegos casuales en general, más allá del género o de la tipología que ustedes quieran adoptar o una combinación, ¿sí? Que tengan en cuenta esto, así que acá lo que estoy mostrando acá en la pantalla sería como un resumen de lo que está en el TIT. Ahí está, lo estoy buscando. Acá está el TIT. Lo van a encontrar un poquito más abajo, acá donde dice 4 principios básicos. Bueno, yo en realidad lo ordené en 5 en la SP1. Y vamos a ver qué se trata. A ver, tenemos reglas claras y simples. Sí, generalmente los juegos casuales, uno comienza el juego casual y tienen a modo de tutorial un mini nivel, o directamente el primer nivel sirve como tutorial para explicarle al jugador de qué va el juego, ¿sí? Eso lo van a tener que implementar de alguna manera, ¿sí? Porque ustedes como diseñadores saben de qué se trata su juego, pero la primera persona que lo juega se está enterando en ese momento, ¿sí? Así que tienen que ser de alguna manera intuitivos, ya sea en la interfaz o en la manera que ustedes les explican de qué va el juego y cómo se juega, cómo se manejan los controles y demás. Entonces, bueno, una de las primeras cuestiones importantes es reglas claras, ¿sí? Que ustedes le digan específicamente al jugador qué tiene que hacer para comenzar. Después el jugador puede explorar un poquito, pero para comenzar en los primeros niveles sí tiene que ser bastante intuitivo, ¿sí? Ya sea en la parte gráfica o en la jugabilidad. Otra cosa, bueno, el concepto simple, ¿sí? Esto de aprendizaje rápido lo vamos a ver, ¿sí? Que es cómo manejar la curva de aprendizaje a lo largo de los niveles. No le vamos a decir al jugador, no le vamos a mostrar todas las características de entrada, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, un juego de gestión sería muy complejo decirle, bueno, tenés que manejar estos 10 botones o estas 10 variables de entrada, sino que le vamos a ir habilitando, ¿sí? O desbloqueando funciones al juego de a poco, ¿sí? En la medida que avanzamos con los niveles le vamos a ir agregando funciones que están, nada más que las tenemos ocultas, ¿sí? Hasta que el jugador se vaya de alguna manera como adaptando al juego y aprendiendo para qué sirve cada cosa. Entonces acá, en principio, concepto simple para comenzar.
aprendizaje rápido, ¿sí? Lo vamos a ir regulando dependiendo del género del juego, para ir mostrándole todo lo que pueda hacer en total en el juego, en la medida que el jugador aprenda, ¿sí? Y vaya avanzando. Otro punto, rápido progreso. Sí, esto sí es importante porque estamos hablando de juegos casuales, que la idea es que son juegos que se deberían terminar entre 15 y 20 minutos en instancias de juego cortas. Sí, así que acá sí se busca recompensar rápido al jugador. Generalmente son muy fáciles los primeros niveles de los juegos casuales, tienden a ser sencillos. Sí, demostrarle que al jugador que están ganando rápido, sí, o que están avanzando rápido al principio. Después como que la curva se hace un poco más difícil y cuesta avanzar, pero bueno, eso va en relación al aprendizaje. Entonces, rápido progreso, ¿sí? Eso lo vamos a tener en cuenta cuando empecemos a diseñar el nivel 1 al 2 y el 3. Lo mejor sería llegar a hacer hasta un nivel 3 para que se note la diferencia en el juego. Que sea modular y escalable. Bueno, cuando hablamos de modular y escalable, hablamos por ejemplo esto, ¿sí? Que está acá en el tip, ¿sí? Que cada nivel ustedes pueden elegir qué nivel jugar y se les van desbloqueando, como tiene el Candy Crush, el Angry Bird, por ejemplo, ordenado por niveles, y dependiendo del área, ¿sí? También van a tener niveles diferentes. Y que sea fácil de cortar y retomar, quiere decir que o van a haber puntos de guardado dentro del juego, de la instancia de juego, o le van a dar a ustedes la opción al jugador de que guarde donde quiera el juego, ¿sí? O bueno, capaz que los niveles en sí son cortos y directamente se puede rejugar. Entonces, como para no perder progreso, sí tienen que tener como esta situación de que sean modulados, y que a la vez, si el jugador jugó 10 minutos y tiene que cortar, bueno, que capaz que puede guardar ahí el juego, o ustedes le dicen, bueno, retoma desde este punto del nivel, como si fuera un checkpoint. Entonces, estos 5 puntos sí tenemos que tratar de incluirlos en el momento de diseñar el juego. Así que esto ahora esto entraría en lo que es TP1. Así que al momento de corregir voy a ir chequeando si ustedes proponen o de qué manera proponen que se completen cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces acá llegaba a estas preguntas, ¿sí? Después de haber visto, bueno, diferentes tipologías, en qué se basa cada una, ¿sí? Y bueno, estas 5 características debería cumplir cada juego. Pensar esto, ¿sí? Si los juegos casuales en sí son un género de juego o es una manera en que jugamos los juegos, ¿sí? Porque capaz que podemos adaptar un juego hardcore, ¿sí? Un juego que lleva mucho más tiempo jugarlo, tal vez podríamos hacer una versión casual. Entonces en realidad lo que estamos cambiando es el modo en que se juega, ¿sí? O si en sí ustedes consideran que es un género específico los casual game, ¿sí? Eso se los dejo como pregunta a ustedes, a ver qué opinan. Y la segunda pregunta, ¿sí? Si se podría adaptar cualquier género de cualquier juego que tengan ustedes de PC o de consola, ¿sí? A una versión casual, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan de eso? Ah. Sí. Ujú. Claro.
Claro, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con el caso del este juego, el Fallout Shelter, que sale del Fallout, sí, que es un juego hardcore, sí, pero esta es una versión de gestión, sí, que bueno, este está para el celular, para mobile y para PC también, pero así es como una versión, sí, de un juego que sale de otro, mucho más grande, sí, que los que ya son seguidores del Fallout seguramente en algún momento lo jugaron y sí, digamos, cambia mucho las mecánicas y demás, obviamente no es lo mismo jugarlo, pero como que trata de buscar otro público. ¿Sí? El que es jugador de Fallout general, el Fallout completo, ¿sí? Ya es un hardcore gamer generalmente, o sea, uno podría estar 2 3 horas, 5 horas jugando al Fallout. Y acá uno generalmente con partidas cortas, ¿sí? Entra una o dos veces al día y hace toda la gestión de recolectar recursos, mandar a hacer cosas y después vuelve a entrar a lo... Ujú. También el juego de cartas que sale de otro juego más grande. Entonces como expandir lo que se llama eh, el recurso transmedia, o sea, uno va expandiendo, ¿sí? Los juegos en diferentes versiones. Pasa lo mismo con las películas, que sacan una película y después sacan juegos de películas, ¿sí? O se expanden a otros formatos. Pasa lo mismo con los juegos, ¿sí? Entonces tenemos juegos que nacen de juegos grandes, triple A, que se bajan a juegos casuales, ¿sí? Sí, hay muchos juegos que ven esa, o sea, lo ven también, obviamente que acá al final se basa en, miran, lo ven en factor dinero, digamos, pero sí son como estrategias como para expandir un poco el juego y darle vida, digamos, aumentar la vida que tiene el juego. Entonces sí, podríamos decir que depende mucho de cómo lo tome cada uno, sí, que hoy por hoy tal vez no es como un género específico, sino que es la manera en que lo jugamos, ¿sí? Y acá en este caso sí, se pueden adaptar juegos, obviamente que con características más reducidas y funciones más específicas, pero sí podría tomar una idea de un juego hardcore para llevarla a un casual game, digamos, algo más chiquitito. Capaz que un juego hardcore tiene 100 features o 100 características, yo en el casual game trabajo con 4 o 5 nomás, pero si las hago bien lo mismo funciona. Entonces bueno, para saber eso. Y en base a eso sí vamos a ver ya lo que es el TP1, vamos a ver un poco cómo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer el TP1? Si vamos a tener dos partes. La parte 1 acá sí va a ser lo de análisis de un juego. Ustedes tienen que elegir un juego que les guste, ¿sí? Que seguramente puedan tomar referencia después para armar su propio juego. Todavía no me dijeron si, bueno, si quieren trabajar en grupo, si van a haber dos grupos, un grupo, eso después me tienen que avisar ya cuando les arme el grupo de WhatsApp ahí que lo estaba agregando. Me comentan ahí cómo quieren organizarse. Pero la idea es que lo que es TP1, la primera parte, lo voy a abrir acá del Drive que se ve mejor. Acá, práctica profesional, trabajos prácticos, TP1, ¿sí? Primera parte va a ser analizar un videojuego. Ustedes tienen que buscar un juego, ¿sí? Que les interese, que sea casual, que ustedes creen que entra dentro de alguna de las características y los géneros que vimos, y empezar a analizarlo, ¿sí? Con estas preguntas, ¿sí? Con las preguntas que les marqué acá, ¿sí? Cuáles son las reglas del juego. Ustedes tienen que ir respondiendo cada una de estas preguntas. Esto es un archivo Word, así que lo pueden editar, lo pueden abrir en un Word y ir completando debajo de cada pregunta para hacer el análisis. Si tienen que elegir un juego que les sirva después para hacer su propio juego, que ustedes digan, bueno, yo analicé este juego porque me sirve estas dos funciones, me gustan estas dos mecánicas y yo quiero hacer algo parecido en mi juego o en el juego que voy a desarrollar. ¿Sí? Entonces como que la primera parte que vamos a ir avanzando ya la semana que viene, igual tenemos tiempo, ¿sí? El TP1 como que lo vamos a ir armando, yo la semana que viene también les voy a ir dando como otros ejemplos de juegos para que vayan viendo qué pueden sacar de cada uno, ¿sí? o qué interés tienen. Y la segunda parte sí es ya empezar a escribir el documento del juego que van a diseñar, ¿sí? La primera parte es analizar un juego que ya está armado, ¿sí? Buscar referencias de imágenes, de la interfaz, de cómo son los niveles, de cómo están diseñados los niveles,
de cómo es la progresión del juego, chequear si de un nivel a otro cambian cosas o se agregan funciones. Eso es parte del análisis, y ya cuando se pongan a diseñar sus juegos sí van a tener que escribir, ¿sí?, a modo un brief, algo cortito, de qué se trata su juego. Van a tener que hacer algo como esto. Esto sería como la segunda parte del TP. Escribir así una ficha donde decir, bueno, mi juego va a ser, este es el nombre, el género va a ser enfocado a esta tipología o se va a tratar de esto, el público va a ser este, lo voy a trabajar para plataforma PC o mobile o lo que sea, ¿sí? Y bueno, temática y estética, después vamos, la clase que viene vamos a ver un poco esto, ¿sí? Pero tienen que armar así una hojita que sea de resumen de su idea de juego y la parte de análisis, que es la primera parte del TP. Bájense este archivito, ¿sí? Yo la clase que viene igual vamos a ir leyendo de qué se trata cada punto y vamos a trabajar con esto de base. Déjenme ver acá si queda algo más. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que definamos cómo vamos a trabajar. Si yo les había comentado, bueno, somos pocos, acá somos 7 somos, ¿sí? Entonces ustedes me han dicho que bueno, que puede llegar a, quieren trabajar en grupo, ¿sí? Sí, se complicó mucho. Todos juntos, sí, se complica. Bueno, sí, que esto en realidad está planteado para que lo vaya armando cada uno y que tenga la posibilidad cada uno de pensar su juego. Obviamente que si después se quieren ayudar para ir resolviendo cosas, sí, más vale. Aparte vamos a ir tomando los juegos de cada uno en clase ya cuando entremos con Construct, y vamos a ir armando mecánicas o parte de la programación desde ahí. O sea, capaz que hay fragmentos de programación que le van a servir a todos, no sé, a animar las ventanas o hacer efectos de transición entre pantallas, o esas cuestiones también de gestionar los niveles, o si hace un juego similar a algo, a una temática de RPG, armar un inventario de un personaje. Esas cosas sí las vamos a ir armando desde Construct, y bueno, eso puede que les sirva a todos. Entonces bueno, la idea es que ustedes ahora se bajen el TP1, ¿sí?, y que comiencen, ¿sí?, a buscar referencias de juegos. La idea es que en este archivito de Word, que después me tienen que mandar por mensajería cuando se entregue, pongan imágenes también, agreguen imágenes acá de referencia de los juegos que eligieron, ¿sí? Un juego de referencia, un juego que van a analizar, imágenes de ese juego para mostrar cómo está la interfaz. Me parece que esto está bien, que está bien distribuido, que la jugabilidad está buena, ¿sí? Y tienen que ir poniendo imágenes. Les voy a mostrar a ver alguno, si tengo acá. Lo que mandaron por el Drive. ¿Sí? Y ya la semana que viene, en lo que es el TIT, vamos a ir avanzando hasta acá. Fíjense, vamos a poner acá el TIT. ¿Dónde tengo el TIT? Acá. Tenemos entonces, hasta hoy, ¿sí?, la idea es que lleguen hasta este punto, que son las características de los juegos casuales, ¿sí? Traten de chequear hasta es un poquito más de la mitad. Sí, al principio yo me salté esta parte porque es más que nada la historia de cómo fueron avanzando los juegos, pero me quise saltar a la parte de práctica de las propiedades de los juegos, porque esto es lo que vamos a usar en el TP1. Igual tienen que leer, ¿no?, en toda la primera parte, porque sí tiene que ver con algunas preguntas del parcial, pero a mí lo que me interesa es que lleguen hasta este punto, porque van a tener que armar su diseño de juego utilizando, ¿sí?, estas características. Entonces bueno, van a tener que elegir un juego y van a tener que ir punto por punto viendo si se cumple o no. Puede que capaz no se cumplan todas las características en el juego que eligieron, capaz que no es un juego que está nivelado por fragmentos de juegos cortitos de 15 minutos 20, pero puede que sí, por ejemplo, sea un juego que se pueda rejugar o que sea fácil de jugar. Capaz que no van a cumplirse todas de la lista, no se van a cumplir todas de estas, pero al momento de que ustedes analicen el juego que eligieron, algunas sí se van a cumplir. Si capaz que se cumple esta que no se cumple, y me ponen ahí que no encuentran, ¿sí?, que tenga un concepto central, sino que capaz que es un juego que uno elige qué hacer, ¿sí? Entonces puede que no, pero acá están todas las características en general del juego casual, ¿sí? Entonces el juego que ustedes tomen de referencia, me tienen que ir marcando si se cumple o no cada una de estas, ¿sí?, y contestar las preguntas que están así en el Word, ¿sí?, contestar las que están acá.
al momento de ir definiendo su idea. Así que bueno, tenemos 10 minutos, nos queda, bueno, les voy a repetir por si alguien se conectó un poquito después, el cronograma de las clases quedó así, fíjense ahí, lo voy a volver a pasar, sí, acá por el chat. Vamos a tener entonces 3 meses en total. El primer mes lo vamos a dedicar ya a armar el documento de juego y definir su idea de juego. Seguramente acá 2 semanas comencemos ya con el construct a armar algunas cosas antes de lo que es la entrega del TP1. Y el parcial lo tenemos fin de septiembre, ¿sí? La idea es que este día, que es un martes, ¿sí? Todos los días que marqué son los días martes, ¿sí? Todos estos días que están acá, 1, 8, 15, son los días martes, porque en general quiero dejar los días lunes como para hacer la parte de teoría. Entonces los días martes los hacemos la parte práctica, y ahí nos va a tocar siempre los martes el parcial o la entrega de TPs. O sea, si usted tiene que hacer consultas, el lunes hacen las consultas, por ejemplo un día antes de la entrega y al otro día de entrega. Entonces marqué todos estos días que ven acá, son siempre los días martes, para que sepan que bueno, que los lunes tenemos como una chance ahí de ir buscando o chequeando algunas cosas. Si no quedaron claras, un día antes van a poder sacarse las dudas. Entonces 3 entregas, ¿sí? Tenemos un mes para cada TP básicamente. Recuperatorios son los 2, es un solo día, así que se recuperan, depende de qué tengan que recuperar, si es el parcial 1 o la instancia y el IEFI. Bueno, ahora se llama IEFI esto, instancia de evaluación final integradora. ¿Sí? Se recuperaría acá el 24, ya el 27 cierra la materia, 27 de noviembre, y los finales todavía no tenemos fecha. Por ejemplo, los del primer semestre no tuvieron finales, no tuvimos mesa de finales ahora a mitad de año, así que seguramente se van a juntar todos a fin de año. Y esta materia les recuerdo que sí se corta un poco el audio. Se cortó todo el audio. O escribilo ahí en el chat. Sí, pues se cortó todo. Repito, vamos a tener, como es una materia práctica, sí, tiene final, pero el final en sí es presentar el proyecto ya armado. O sea, de lo que lleguen ustedes a armar el TP3, como entrega de TP3 hasta el final, la idea es que ustedes ya lo puedan mejorar un poquito más, porque acá van a tener el feedback. En cada instancia tienen el feedback del juego. Claro, si ustedes no alcanzaron a agregar algunas cuestiones del arte, el sonido y demás del juego en TP3, tienen que presentarlo al final completo. Y la idea es que ya presenten un archivo, un ejecutable, ¿sí? Una APK o ya el juego cerrado directamente para el final. Entonces tienen que llegar bien a TP3. Y entre medio de TP2 y TP3 van a diseñar los niveles. Sí, capaz que si van bien con TP1 y TP2, como que le dejamos un poquito más de tiempo. Capaz que bueno, tienen la entrega el 24 si quieren del TP3, porque sé que esta parte es la más compleja, que tienen que empezar a ponerse a ver los detalles de cada nivel, y ahí sí les va a llevar más tiempo. Pero bueno, es la idea como para seguir un orden. ¿Sí? En parcial 1 va a entrar del TIT, va a entrar el ASP1 hasta la mitad de la SP2, porque como tenemos 3, como tenemos que partir la SP2, y va a entrar un poco de la SP2 también. O sea, va a entrar SP1, y en el primer parcial vamos a hacer que entre hasta, por ejemplo, hasta acá, hasta lo que es el HUD y la interfaz. Bueno, perdón, un poquito antes, porque esto tiene dos. Tiene dos, esta parte nomás, planeamiento de juego. Sí, esto también entraría hasta el parcial 1. Sería como una SP completa y la mitad de la otra, así pues sería hasta acá, hasta la mitad de la otra. Hasta ahí entraría en el parcial 1, y acá en adelante, que es ya diseño de las interfaces y las pantallas más diseño de niveles, ya entra para el otro parcial. ¿Qué más? Bueno, en el Drive les dejo acá el cronograma cargado. Vamos a abrir. Ahí está. Sí, de vuelta, bájense este trabajo práctico. Yo lo que voy a hacer ahora es de los demás trabajos
de trabajos prácticos. Después, bueno, lo único que tengo que hacer es cambiar acá las fechas, que estas no son las fechas finales. Pero bueno, que sepan que para el TP1 tenemos hasta el 22 de septiembre. O sea, tenemos casi un mes completo, un poquito menos de un mes, para avanzar con esto, que es solamente diseñar su juego, analizar un juego y diseñar su propio juego. Escrito todo, agregando imágenes de referencia. Sí, para que me pueda guiar a ver qué ideas, cómo son las ideas de los juegos que tienen. Es más fácil a veces decir, bueno, se parece a tal juego, ¿sí? O se parece, o saco de esto, de este juego, que es más sencillo ubicarse al momento de ver. Y ya para cuando empecemos con Construct, vamos a empezar a ver todas estas cosas que están acá. Zona segura, saber marcar el área de las pantallas para poder trabajar cuando se escale su juego, dependiendo de la plataforma. ¿Sí? Ya la clase que viene, bueno, vamos a ver un poquito de eso. Por ahora, lo que les pido que vean para la semana que viene, bueno, que vayan buscando referencias de algún juego que les interese, ¿sí? Para analizarlo, ¿sí? ¿Sí? Para ir viendo si se cumplen lo que está acá, ¿sí? La primera parte dijimos que es análisis, entonces tienen que venir acá al TIT. Sí, voy a bajar un poquito. Acá tenemos el tema de las tipologías, que bueno, esto todavía nos falta ver más ejemplos. Ya la clase que viene vamos a buscar un par de ejemplos más. Sí, pero ustedes cuando al momento de analizar tienen que agarrar esta parte. Ahí está, en la H1, en la SP1. Tienen que venir y ir a acá, a esta parte, diseño de juegos. Entonces ustedes eligen un juego y tienen que ir chequeando si se cumple o no cada uno de estos. Se comprende fácil el juego. Si es difícil uno de los niveles, tienen que ir fijándose si se cumple o no. Puede que no se cumpla la mitad, puede que hasta la mitad no se cumpla el juego. Capaz que todo el potencial del juego está en 2 o 3 características nomás. Depende del juego que elijan. Pero con esto tienen que analizar el juego, ¿sí? Con esta parte de acá, que sea comprensivo. Y bueno, acá como que detalla qué es cada uno, ¿sí? Tomen esto de referencia para el análisis. Entonces tienen que ponerme en el Word, en el archivo Word, tienen que poner, bueno, elegí tal juego, ponen esto de título y abajo me ponen si se cumple o no en el juego que ustedes eligieron, ¿sí? En cada uno. Lo mismo después cuando hagan su propio juego, escriban su juego, van a hacer lo mismo. Yo acá les doy como unas preguntas guía para definir su juego, ¿sí? Ustedes van a leer esto, van a llegar a este punto y lo que les voy preguntando es como para guiarlos, para ver si terminaron de pensar realmente todo el juego. Son como preguntas para chequear si pensaron en todos estos aspectos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que se pueda cerrar. Esto igual les voy a mostrar un par de ejemplos la semana que viene. Los tengo ahí en el disco externo, lo tengo justo en la compu. Les muestro lo que hicieron los chicos el semestre pasado, así seguían con eso, ¿sí? Pero bueno, que sepan que está acá cargado. Voy a salir un poquito, ahí está. Acá quedó el cronograma ya cargado en el drive con las fechas, ¿sí? Si hay algún otro cambio les voy avisando. Bueno, me queda terminar de llenar, creo que a 2, a ver, turno noche. Yo estoy acá agregándolos a los contactos de WhatsApp y ahora armo el grupo. Sí, me quedé acá. Vamos de ahí. ¿Sí? Así que bueno, muchachos, los dejo con esto. Ya la clase que viene sepan que bueno, arrancamos de lleno con lo que es TP1. ¿Sí? Vamos a ir completando, les voy a ir mostrando algunos ejemplos. Ustedes van a tener que ir pensando a ver cómo analizar un juego y cómo definir su idea. Que bueno, vamos a tener estas 2-3 semanas para definir la idea de lo que quieren hacer, ¿sí? Esto igual se los dejo subido al drive. Ya está subido en realidad este PDF, por si quieren tener como el resumen. Y nada más por hoy. Ya es tarde, vayan a cenar. Ya estaríamos por hoy. Así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Ya tenemos lunes y martes nosotros. Cualquier cosa en la semana ya ahí les va a llegar la notificación del grupo de WhatsApp. Así que nos vamos a estar hablando por ahí. Así que bueno, los despido, muchachos, que estén bien. Igual esta clase la grabé, así que después la voy a subir también. Así la tienen. Nos vemos, que estés bien. Adiós.